Buenos días, compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación y personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Con permiso de la mesa directiva, honorable Asamblea de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado, el que suscribe, diputado Ver Alejandro Campeche Avelar, representante del primer distrito electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, 46, fracción primera y 54, fracciones 43ª y 62ª de la Constitución Política del Estado, artículos 11, 23 y 29, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, artículos 97 y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que la 64ª Legislatura del Congreso del Estado declara capital del Estado de Tlaxcala a la heroica ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, por único día, el 16 de octubre del año 2022, con el objeto de conmemorar el 148º aniversario de su anexión al territorio de esta entidad federativa. Lo anterior de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Primero, en el año de 1608, Calpulalpan alcanzó el rango de villa con el nombre de San Antonio Calpulalpan. Posteriormente, después de la conquista, formó parte de la alcaldía de Texcoco y a partir del año 1786 perteneció a la Intendencia de México. En 1824 formó parte del Estado de México y luego fue reclamado por Tlaxcala. El 16 de octubre de 1874, por convenio celebrado entre los gobiernos de los Estados de México y de Tlaxcala, la población de Calpulalpan culminó el proceso de lucha en favor de formar parte de la integridad cultural y territorial del Estado de Tlaxcala, considerándose fiesta estatal por la incorporación del municipio de Calpulalpan al Estado de Tlaxcala. Segundo, de acuerdo con los datos históricos, el día 20 de mayo de 1868, el secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal dio la indicación de que Calpulalpan fuera considerada como parte del Estado de México, una vez que pasara la emergencia causada por la intervención francesa. Consecuencia de lo anterior, el presidente de la República, Valentín Gómez Farías, determinó que Calpulalpan se uniera a Tlaxcala, lo cual se materializó mediante decreto número 24 de fecha 23 de octubre de 1874, cuando esta soberanía decretó lo siguiente: se declara día de fiesta en el Estado el 16 de octubre de todos los años, en memoria de que en igual fecha se decretó por el soberano Congreso de la Unión que el municipio de Calpulalpan quedaba definitivamente conformado parte de dicho Estado, es decir, pasaría a formar parte de forma definitiva del territorio del Estado de Tlaxcala. Es así como cada año se traslada a ese municipio los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado para conmemorar el citado acontecimiento con la participación de sus habitantes y el gobierno municipal. En este sentido, se debe considerar oportuno y procedente la declaración de la ciudad de Calpulalpan como capital del Estado el día 16 de octubre del año que transcurre, debiendo expedirse el decreto correspondiente. Tercero, que mediante decreto número 142, aprobado por la 61ª Legislatura del Congreso del Estado, el 16 de octubre del año 2015, se decretó otorgar a la ciudad de Calpulalpan, cabecera del municipio del mismo nombre del Estado de Tlaxcala, el título de heroica, como reconocimiento a las acciones emprendidas en su territorio en la batalla verificada el día 10 de abril de 1867 contra el ejército francés. Cuarto, el artículo 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala estipula: la facultad de iniciar leyes y decretos corresponde, 1, a los diputados, por lo que hago valer dicha facultad para presentar la iniciativa al Pleno de esta 64ª Legislatura y se pueda aprobar por esta soberanía el dictamen que con posterioridad pueda emitir la comisión correspondiente. Quinto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece: las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Asimismo, en el artículo 54, fracción 43ª del citado ordenamiento constitucional, faculta al Congreso Estatal para decretar que se trasladen los poderes fuera de la capital, pero dentro del Estado, cuando las circunstancias lo exijan, por causa de fuerza mayor o para celebrar actos cívicos. Ahora bien, el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala define en su fracción segunda el concepto legislativo del término decreto, entendiendo este como toda resolución sobre un asunto o negocio que cree situaciones jurídicas concretas, que se refieran a un caso particular relativo o determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Para el caso que nos ocupa, se justifica la expedición del referido decreto para poder efectuar la declaratoria de los poderes al municipio de Calpulalpan. Por lo expuesto con anterioridad, el que suscribe, diputado Ver Alejandro Campeche Avelar, se permite someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, párrafo segundo, 45 y 54, fracción 43ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera, artículo 7, 9, fracción segunda, artículo 10, apartado A, fracción cuarta, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se declara capital
del Estado de Tlaxcala a la heroica ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, por único día, el 16 de octubre del año 2022, con el objeto de conmemorar el 148º aniversario de su anexión al territorio de esta entidad federativa. Artículo segundo. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado de Tlaxcala deberán trasladarse a la heroica ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, en la fecha indicada en el artículo anterior, para los efectos previstos en el mismo. El artículo tercero, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se declara recinto oficial del Poder Legislativo del Estado las instalaciones que ocupa el Ayuntamiento del municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, para efectos del artículo primero del presente decreto. Artículo cuarto. La 64ª legislatura del Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 42, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado y 97 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, en conmemoración del acto cívico señalado en el presente decreto, celebrará sesión extraordinaria pública y solemne el día 16 de octubre de la presente anualidad a las 11 horas en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala. Artículo quinto. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104, fracción primera y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía comunique el presente decreto a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, para su debido cumplimiento. Transitorios. Artículo primero. Con fundamento en lo establecido por el artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado. Artículo segundo. El Ayuntamiento del municipio de Calpulalpan, a través del órgano de administración correspondiente, deberá garantizar a los asistentes la salubridad ante la contingencia originada por la COVID-19, observando debidamente las medidas sanitarias según lo establecido por los gobiernos federal y estatal, al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 9 días del mes de septiembre del año 2022. Diputado Eber Alejandro Campos Avelar, representante del primer distrito electoral local en el Estado de Tlaxcala. Es cuanto, presidenta.